Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a una transmisión más de En Casa con Amdi. El día de hoy estamos en una transmisión tempranona para el sábado. Espero que estén bien con el calor, que se hidraten mucho, porque está canijo en todos lados. Estamos en la charla, una guía para gestionar tus proyectos de ilustración con nuestro asociado Bifo. Entonces, bueno, antes de iniciar la charla, les quiero presentar quién es Bifo. ¿Y quién es Bifo? Bifo siendo un pequeño niño iztapalense, Daniel Alejandro Acabifo veía los grafitis en sus recorridos urbanos cotidianos y se emocionaba, contemplaba sus formas, colores y la manera en cómo se transformaba el paisaje urbano. Al transcurrir su adolescencia y durante las primeras etapas de su vida adulta, desempeñó su actividad creativa mediante la intervención del espacio público. Su fascinación por la cultura visual urbana lo incentivó a estudiar la carrera de diseño y comunicación visual en la Facultad de Artes y Diseño y ahí pudo ampliar su visión artística, relacionarse con creadores visuales de otros rubros y nutriéndose constantemente de aprendizajes. Particularmente, las clases de dibujo encendieron en él la llama creativa que más tarde se transformaría en investigaciones, exploraciones y prácticas en torno a la creación de imágenes. Como en cualquier biografía, la adversidad se hizo presente. La falta de preparación en un mundo profesional altamente competitivo y amplio lo llevaron a transitar por etapas llenas de retos en el ámbito profesional y emocional. Una larga temporada nadando a contracorriente resultó muy fructífera. Bifo logró reinventarse por completo, adoptó nuevos hábitos de salud y productividad profesional. Además, surgió en él un interés por la lectura que abarca la filosofía, novelas, biografías e historia del arte. Actualmente estas disciplinas, de una u otra manera, permean su producción artística. Los inciertos y vertiginosos destinos de la vida lo han llevado a desempeñarse en una diversidad de trabajos relacionados al diseño gráfico y las artes plásticas de forma autónoma. Lo más interesante han sido aquellos relacionados con la publicidad y el marketing. Actualmente se encuentra construyendo una marca personal, creando contenido relacionado a su profesión, ayudando a otros creativos a encontrar empleo y desarrollándose en el mundo del fitness. No, pues muchas cosas. Hola, Hola, buenas tardes. buenas tardes. ¿Cómo están Oye, pues todos por allá? mucha cosa interdisciplinaria, oiga. Pues sí, algo así, he incursionado en varias cosas. No me he logrado especializar en nada, pero actualmente pues, tengo interés en empezar a especializarme y a darle más punch a mi carrera como ilustrador. Y es que además creo que muchos creativos coincidimos en estos perfiles de que somos, queremos hacer muchas cosas, nos gustan muchas cosas. Yo siento Sí, que somos los nuevos hombres y mujeres renacentistas de alguna u otra forma. Este, sí, también yo que pienso que podemos las hacer de necesidades todo. actuales, sí, Sí, definitivamente. yo pienso que las necesidades actuales hacen que uno tenga que ser multidisciplinario para que pueda buscarle por diferentes disciplinas. Sí, también es cierto que ha sido una necesidad del propio mercado. Pero independientemente del mercado, me refiero a cosas como el fitness, ¿no? O sea, eso no tiene que ver con, digamos, la vida profesional. Y sin embargo, sí creo que muchos creativos también entramos no solo a cosas que nos llenan a nivel profesional, del cual podemos como usarlo como un recurso para cobrar o para mejorar en nuestras herramientas de ofrecimiento de productos a clientes, sino también nos gustan otras cosas que no son necesariamente, que nos llenan, que más bien nos llenan nada más, no sé, hacer cerámica, cocinar rico, hacer ejercicio, ¿no? Sí, justo en mi caso, lo que sucedió, y ahorita voy que platiquemos y que vaya avanzando esta charla, lo van a notar, pero a mí lo que me pasó es que justo el fitness, el mundo del fitness, el gimnasio, el entrenamiento con pesas, hizo darme cuenta bueno, sí me hizo darme cuenta de la disciplina y después supe que podía aplicar esa misma disciplina a la ilustración. Y Claro. para mí fue o sea, a lo mejor y no están tan relacionadas estas disciplinas aparentemente, pero sí estoy seguro que el haber entrado en el mundo del fitness, a mí en particular, pues me hizo mucho bien como para tener constancia sobre todo en mis proyectos de ilustración, No, me porque va parece por ahí. súper valioso eso que dices, porque creo que estamos acostumbrados justo a hacer.
en una persona somos muchas cosas y creemos que somos una cosa distinta en cada cosa, cuando en realidad somos eso mismo todo el tiempo, ¿no? Y que son estos espacios que nos hacen aprender cosas que podemos aplicar en nuestros propios diferentes espacios, en este caso la ilustración, y que es súper, súper valioso. Y casi siempre lo separamos como que no, si eres muy bueno nadando, solo eres muy bueno nadando, ¿no? Pero no relacionas esta parte, ¿no? Que en realidad conlleva mucha disciplina, una rutina, que lo tienes que hacer de cierta forma para no lastimarte, porque además no te puedes dar el lujo de que si lo haces mal, te puedes lastimar, o sea, no es... Sí, 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 sí. Sí, hay que llevar una periodización y un control y todo. Y que no te pases tampoco que hoy te sientes muy así con muchísima energía y haces no muchísimo más de lo que debías y te lesionaste. O sea, también habla mucho de autocontrol, ¿no? Entonces Sí, hay como un montón de cosas que luego nos cuesta mucho trabajo como relacionar con nuestro trabajo profesional, ¿no? Creemos que somos como estas diferentes personas en el día. Pero bueno, pues querido, tú dime cómo quieres que empecemos. pues bueno, quiero el día de hoy hablarles sobre una guía de 5 pasos. Es una metodología para abordar proyectos y gestionar proyectos de ilustración. Ujú. Entonces, bueno, antes que nada, quiero agradecerte y a todo el equipo de la AMDI, a los colegas que hacen posible esto. Y pues quisiera empezar un poco hablando sobre el por qué llegué a esta conclusión o de dónde salió esta metodología, ¿no? Cómo es que empiezo a pensar en esto y cómo es que la implemento en mis proyectos. Entonces, bueno, pues les quiero contar un poco de historia breve. Hace mucho tiempo, no, yo no, o sea, bueno, actualmente soy una persona que le gusta bastante organizarse. Ujú. Soy bastante elitista con cómo gestiono mi tiempo. Digo, sí se me llegan a escapar unas que otras cosas, pero en general sí suelo ser bastante apegado a los planes que desarrollo, ¿no? Pero no siempre fue así esta situación. Hasta hace 6 años empezó a ser así, ¿no? Pero antes de esto, pues yo era una persona que vivía, digamos que al día, eh, pues mi alimentación no era nada buena, y llegó un momento en el que por situaciones emocionales muy complicadas que tuve, pues me vi obligado a cambiar, me vi incentivado a tomar decisiones en mi vida y empecé a generar hábitos positivos, ¿no? Empecé a dormir temprano, empecé a leer más, empecé a comer mejor y empecé a entrenar con pesas. Y justo esta última práctica fue la que me hizo, que era lo que hace rato platicaba, justo esta práctica fue lo que me hizo entender el valor de la disciplina y la constancia. En el entrenamiento con pesas hay un concepto que se llama sobrecarga progresiva y básicamente se trata de empezar con poco e ir aumentando poco a poco el nivel de complejidad, ¿no? A grandes rasgos. Entonces, pues ya una vez que yo interioricé todo esto, después de haberlo practicado durante algunos años, eh, me puse a pensar, bueno, a mí me cuesta trabajo levantarme e ir al gym y entrenar. Es algo complicado, pero de todos modos cuando lo hago después me siento bien, me siento muy contento y siento que hice algo por mí. Y me puse a pensar, ¿por qué no podría aplicar esto a otras áreas de mi vida? Y por ejemplo, y como la ilustración y el diseño gráfico siempre han sido como cosas que me han apasionado bastante, pues dije, lo voy a aplicar a esto, porque llegó un momento en el que ya no me motivaba tanto sentarme a dibujar, sino o no tenía la disciplina. Me gustaba dibujar, me gustaba sentarme a aprender nuevas habilidades, sobre todo eso, pero no tenía digamos, la constancia, ¿no? Y Ujú. entonces comencé a implementar esto en mi vida y me di cuenta que todo lo que es medible es mejorable, ¿no? Y dije, bueno, ¿cómo puedo medir, eh, cómo puedo aplicar métricas para poder ver que puedo estar mejorando en la ilustración y en el dibujo, ¿no? Qué Y interesante. sí, y entonces me dije, o sea,
hay cosas que son muy subjetivas dentro del arte y la ilustración. Hay criterios que son muy subjetivos, por ejemplo, el valor artístico de una pieza en sí o la belleza, por ejemplo, es algo subjetivo y complejo, ¿no? No es tan fácil de medir, Sí, pero pero hay hay muchas otras cosas que que, sí. ajá, pero hay otras cosas que sí se pueden medir, ¿no? Por ejemplo, lo que actualmente yo mido es la cantidad de tiempo que me siento a producir, a dibujar, la cantidad de ilustraciones que saco en un mes, o la cantidad el grado de satisfacción que sentí al realizar un proyecto, o qué alcance tuvo en redes sociales, ¿no? Por ejemplo, son cosas que sí se pueden medir. Y me puse a pensar que, que tenía que implementar una metodología o una guía para poder medir, evaluar y después iterar. Iterar significa repetir con base a una evaluación, ¿no? Digamos, No, en no, es que grandes rasgos. me estoy riendo que el niño no tiene TOC, no tiene un poquito de TOC, porque además es Sí, como súper organizado tu planteamiento, totalmente así con metodología. sí, fíjate que muchas veces mi papá y mi esposa me comentan eso, ¿no? Que a lo mejor estoy mal, porque llega un punto en el que ya es como algo muy obsesivo para mí. Pero pues no sé si estoy mal, No, yo puede no ser creo que que sí, sea malo. O sea, a mí me pero al parece final me muy ha servido. valioso. Me parece súper valioso porque no tenemos este tipo de sistemas y además generar este tipo de sistemas en este modelo actual capitalista en donde existe un capital que tiene que ser medible para que ese capital tenga un valor exacto dentro del capital general, pues es súper valioso. O sea, no, me parece muy, muy, muy valioso esto. Sí, 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 la verdad es que a mí me ha funcionado bastante bien, sobre todo en ese aspecto de ser constante, o sea, porque yo pensaba, yo me daba cuenta que era lo que más me fallaba, la constancia, o sea, y creo que hay gente que es muy talentosa, hay ilustradores que son muy, muy talentosos, pero al no ser constantes, no le dan seguimiento a sus proyectos y puede que no tengan éxito. Y Ujú. también me di cuenta que no es tanto qué tan buen ilustrador seas en cuanto a calidad de manufactura, sino qué tanto puedas dar a conocer tu trabajo o te apoyes de otras disciplinas para potenciar tu labor como ilustrador. Creo que eso es más importante que lo otro, ¿no? Y Claro. entonces, pues por ahí lo empecé a implementar y pues Hay, me empezó a funcionar bastante. hay dos cosas que me gustaría que me parecen muy valiosas también. Uno, pues estás rompiendo también con toda esta idea del artista sufrido, ¿no? De que solo si estamos así en el, no digo que no sea un sentimiento que sea un gran motivador para la creación, sino que tenemos que entender que esta es una carrera de largo aliento, ¿no? O sea, los artistas sufridos se mueren jóvenes y se mueren jóvenes muchas veces por los niveles de exceso y podrías no ser ni siquiera de mala comida o de mujerzuelas y alcohol, hasta incluso de una obsesión terrible al trabajo en donde no estás, o sea, en donde lo único que estás haciendo es pintar, ¿no? Y ni siquiera estás durmiendo ni comiendo ni saliendo al sol, ni haciendo otras cosas. O sea, en esos niveles así extremos del artista así, hiper, así romántico, ¿no? Entonces también me parece como bien valioso porque es ese reconocimiento a que en realidad para poder trabajar bien hay que primero estar bien y es igual de importante el saber utilizar las herramientas y poder decir algo y saberlo dibujar, pero también es igual de importante comer bien y dormir bien y tener buenas relaciones con los demás hacia afuera y leer de otras cosas, ¿no? Tener tiempo para leer. Y Sí, por el otro lado, me parece bien interesante también esto que habla sobre la reflexión, como el autoconocimiento, como de hacer, o sea, si nos vamos a tomar el tiempo como de esto, de dedicarnos tiempo a nosotros dentro de este cuidado que nos merecemos, también tenemos que tomar un tiempo de reflexión de qué sí nos gusta y qué no, ¿no? Porque si no vamos a tener tiempo para nosotros y va a ser así sentados en la cama de, no estoy trabajando y no sé qué hacer. ¿No? O sí, sea, también está bien sí, fuerte esa parte, ese traslado de decir, a ver, a mí me gusta salir a sentir a ver el atardecer.
entonces voy a empezar poco a poco, ¿no? O sea, me hace bien el ejercicio, qué tipo de ejercicio tengo que hacer, que sea el que es para mí, ¿no? Que a mí me Sí, gusta, qué actividades tengo que hacer que son importantes para mí. Entonces, creo que aquí esta guía de 5 pasos para gestionar proyectos de ilustración en realidad tiene mucho que ver también con ordenar tu vida, ¿no? Como con darte la oportunidad de merecer esa vida en donde pueda uno estar tranquilo y generar un proceso de trabajo que sabes que va a ser exitoso y que te va a producir resultados que vas a poder medir y que vas a poder ir cambiando conforme tus necesidades. sí, sí, definitivamente. Y también, o sea, yo pasé por una depresión muy fuerte y pasé por eso justo que dices, ¿no? De estar pensando en qué voy a hacer y dándole vueltas y todo. Pero también esa situación pues fue uno de los mayores impulsos que he tenido en mi vida para empezar a tomar acción y cambiar esas cosas y sí creo que el estar bien con uno mismo, el cuidar su cuerpo, el cuidar su salud mental, se ve directamente reflejado en cómo uno produce sus ilustraciones, cómo se desarrolla en el ámbito profesional. Es muy importante. Yo actualmente la verdad es que me comparo con el yo de antes y digo, no, o sea, he cambiado exponencialmente. Soy mucho más competitivo también para el tema laboral. Claro, claro, y es que a veces en cosas que podían ser tan simples como tiempos de entrega, ¿no? Cuando uno está mal, pues no te quieres poder trabajar porque no te sientes como en esa inspiración o en ese lugar cómodo, o sea, necesitas como generar muchas cosas para sentirte cómodo como para empezar a chambearle y entonces tú solito te estás poniendo el pie o tú solita y es solo cuando en realidad estamos tranquilos, en paz, que sabemos que hay un proceso que podemos seguir, que nos da incluso tranquilidad para poder iniciar y terminar los proyectos. Pero también algo que nos dicen en los comentarios Guru Unir, darle la debida importancia a la salud mental. Y pues sí, definitivamente. Ahora, afortunadamente, vivimos en un siglo en donde hemos aceptado todavía muchísima gente que no cree en la psicología o en la terapia, en la salud mental. Pero pues ahora sí siento que estamos ya es algo como más, que se habla más, ¿no? Que alguien vaya a terapia, ya no Sí, es algo así como raro, sino ya es algo como más, pues mucho como más común. sí, normal, ¿no? O sea, ya no se entiende, no se sobreentiende nada más que, qué chido, ¿no? O Sí, sea, no tiene como mayor, antes como que se le da muchísimas atribuciones que, pues que ni al caso, ¿no? Como decir, es que fui al gineco, es que fui al urólogo, ¿no? O sea, sí, al dentista. Pero bueno, entonces, ¿empezamos con la primera? sí. Bueno, eso que les comenté fueron los antecedentes y fue Ujú. así como empecé a pensar en esta metodología. La verdad es que no se construyó de un día para otro, sino que fue construyéndose con base a información que iba encontrando en podcast, con base a libros, con base a charlas con personas más experimentadas. También me acerqué al área de marketing y de ventas, la conocí, o sea, no fui vendedor ni nada, pero conocí gente que trabajaba ahí y ahí me di cuenta también de que una metodología en la que se itera algo, pues es mucho más productiva que andar nada más tratando de atinarle al objetivo, ¿no? Entonces, Claro. bueno, el paso uno es visualizar, bueno, es una metodología de 5 pasos, ¿no? Ujú. Es visualizar, apuntar, o sea, apuntar hacia un objetivo, este, ejecutar, ejecutar el plan, y luego retroalimentarse y hasta el último iterar, ¿no? Los vamos a ir revisando uno por uno. Yo esperaría que ustedes tomen nota, si es que quieren, y absorban los consejos que mejor les sirvan y los implementen, ¿no? También es una metodología flexible. Aquí tenemos los 5 pasos y pues voy a ir explicando algunas cosillas conforme vaya avanzando la charla. Bueno, el paso uno que es visualizar, yo propongo que primero pensemos sin restricciones. Así empiezan todos los procesos creativos. Pensar sin restricciones, pensar eh, en cualquier idea que nada tenga que ver o sea, que no pensemos en si es realizable o no, si es una idea muy loca o no,
o si es posible o no, no, sino que pensemos sin más, a que hagamos un brainstorming y que empecemos a acumular ideas, ¿no? Y todo esto lo llevemos a un vision board. Un vision board es es un conjunto de imágenes que agrupamos en algún lugar. Yo suelo hacerlo en un espacio de mi pared, pero también es buena idea en un pizarrón de corcho. Hacer un Ujú. vision board con imágenes relacionadas a nuestro proyecto. O sea, voy a poner un ejemplo. Si yo quiero crear un álbum ilustrado, pues a lo mejor en ese vision board incluyo imágenes de autores que sean muy destacados o que sean referentes para mí, como para recordarme de la importancia de esos autores, o hacer un fotomontaje incluso de yo haciendo ese álbum ilustrado, ¿no? Tener imágenes de referencia, poner frases motivadoras, que sea tratar de ser muy específico sobre aquello sobre cómo visualizamos ese proyecto finalizado, ¿no? Y también recomiendo tener a la mano una pequeña libretita, que bueno, los ilustradores somos muy dados a traer nuestra bitácora de dibujitos todo el tiempo. Este, pero bueno, en este caso no sería tanto para hacer bocetos ni nada, aunque sí estaría padre, pero más para hacer como un diario sobre nuestras emociones con respecto a ese proyecto, ¿no? Porque muchas veces en la manera en cómo nosotros nos desarrollamos a nivel escrito, o sea, cómo organizamos nuestras ideas en el papel por medio de la escritura, dice mucho de cómo estamos organizando nuestra mente. Y a su vez, el escribir es un ejercicio como de acomodar ideas, ¿no? Entonces eso nos da bastante lucidez y eso le puede aportar bastante a un desarrollo de un proyecto de ilustración en sus primeras etapas, porque Y es ahí que, vamos a poder hacer. Ajá. perdón, y es que yo he escuchado muchas personas que dicen, no, es que lo tengo aquí en la cabeza, o sea, lo tengo aquí todo completo, lo tengo ya todo resuelto. Y a lo mejor si haces el visual board y todo, pero justo, ¿no? Como bajarlo a palabras como que también lo vuelve real, en el sentido que ya deja de estar como en esta onda súper metafísica de la mente y Sí. se convierte como en esta que hay que ponerle orden, ¿no? O sea, al escribir tienes que poner palabras una después de la otra y tiene que tener sentido lo que lees. Entonces, Sí, al hacer eso ya te conlleva como cierto esfuerzo como de acomodar también qué es lo que quieres hacer, ¿no? sí, fíjate que yo convivo con muchos diseñadores gráficos y constantemente me comentan así como de, no, pues es que en mi cabeza se ve increíble la idea y siempre me dicen que en su cabeza, pero ya a la hora de que lo bajamos y lo aterrizamos, resulta que no era tan similar o hay errores que no habían previsto y todo. Y yo pienso que cuando uno escribe, pues puede como prever todo eso, ¿no? Y corregirlo antes de ejecutarlo. Uh-huh, uh-huh. O por lo menos te puedes empezar a dar una idea general de realmente qué es lo que quieres hacer, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. También uno se descubre mucho cuando escribe, porque a veces quieres hacer algo o tú crees que quieres hacer algo, pero ya cuando lo llevas al papel y te sinceras, te das cuenta que en realidad son expectativas de alguien más o son cosas que esperan de ti y tú no quieres hacer realmente. Entonces, el llevarlo al papel pues, sirve como para darte cuenta y decir, no, creo que mejor hago un proyecto diferente o creo que mejor lo abordo desde este otro enfoque. Y pues eso que decías, o sea, súper interesante lo de, que, o sea, al final es de emociones, o sea, también te puede agarrar en una mala emoción, en un mal momento y que a lo mejor no necesariamente sea una gran idea. Sí, 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 claro. Ya más tranquilo y decir, ah, no, creo que no, no, mejor no. O sea, Sí, creo que también te da la oportunidad de entrarle desde un lugar con más seguridad de que lo que estás haciendo realmente tomaste la decisión consciente de hacer. sí, claro, claro, claro. Bueno, entonces el paso 2 es apuntar hacia el objetivo, ¿no? Ya una vez que tenemos
un poco el panorama de cómo va a ser este proyecto de ilustración que tenemos en mente, ya es hora de ir como aterrizándolo un poco más y concretarlo un poco mejor, ¿no? Hacerlo más claro. Entonces, aquí en esta etapa yo lo que propongo es comenzar a hacernos preguntas a nosotros mismos. Y hay una que he descubierto que es muy, muy importante. Justamente lo ocupan mucho los emprendedores, la gente que es como amante del desarrollo personal. Y esas preguntas empiezan con el ¿para qué quiero hacer este proyecto? ¿No? Te digo, y reitero, aquí muchas veces uno tiene expectativas de alguien más y solamente cuando te haces esta pregunta del para qué te das cuenta, ¿no? ¿Para qué, por ejemplo, si quisieras desarrollar un proyecto de ilustración en gran formato, un mural, ¿no? ¿Para qué quiero desarrollarlo? Y entonces, cuando te respondes, puedes darte cuenta que a lo mejor lo que en realidad quieres es comunicar una idea eh, política, ¿no? Y entonces ya desde ahí podrías pensar si hay otra manera más efectiva de comunicar esa idea política, si hay otro formato o si sí ese es el adecuado, ¿no? Entonces eso también nos ahorra pasos y nos enfoca un poco más hacia el resultado que estamos buscando. Y es Otra que pregunta, nos da ajá, objetivos, ¿no? O sea, el para qué nos da sí, objetivos, porque nos pone una meta concreta de la razón del por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Yo luego sí, noto claro. mucho de la gente que va como por la vida sin hacer ningún tipo de reflexión de, o sea, todo el tiempo sufrimos por no tener los sueños que según queremos, pero en realidad, ¿qué estamos haciendo para conseguir esa vida que estamos buscando querer, ¿no? Exacto. Entonces, un poco pues es esta reflexión, ¿no? O sea, ¿por qué estás haciendo? Porque es incluso hasta cuando se te presentan ciertas oportunidades, ¿no? Pintar un mural versus hacer un diseño editorial, ¿no? Pero dices, bueno, pero es que a lo mejor el mural no me va a dejar tanto, pero es lo que siempre he querido hacer y al hacerlo me va a generar las conexiones que necesito y además me van a mandar a otra parte del mundo a hacerlo y bla, bla, se va a presentar en bla, 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 ¿no? O sea, desde el objetivo ya, además ya no te basas en el valor económico, sino te basas en el valor emocional y espiritual para uno mismo, ¿no? Sí, claro, es muy importante. También yo creo que el dinero, sí es importante la remuneración que haya en un trabajo de ilustración, pero a veces es más importante la satisfacción que puedes extraer de ese, la experiencia, la gente con la que platicaste, y entonces el para qué, pues justamente nos ayuda a direccionarnos mejor y a ir hacia donde queremos ir. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Entonces, otra pregunta que nos debemos de hacer es cómo vamos a realizar este proyecto. Eh, ¿Qué materiales necesitamos? ¿Qué recursos vamos a utilizar? ¿Cuánto tiempo vamos a dedicar a esto? Y entonces, con esta otra pregunta, pues ya se va aclarando mucho más el, el proyecto, ¿no? Este, Y como trazar una ruta de acción, ¿no? ajá, sí. La siguiente pregunta es, ¿en cuánto tiempo voy a conseguir esto? Porque, y esa es bien importante, para mí es vital, porque muchas veces queremos que un proyecto o mejorar nuestras habilidades como ilustradores o desarrollar, por ejemplo, una novela gráfica que contiene muchísimas imágenes y una historia y viñetas y todo, se va a realizar en poco tiempo, ¿no? O se va a realizar en 3, 4 meses y a veces el proyecto se puede llegar a extender un año, 2 años. Entonces, el ir pensando en esto, pues ya nos da una idea de cuánto tiempo y si sí le queremos entrar, ¿no? Porque a lo mejor, supongamos que quiero desarrollar una novela gráfica de 500 páginas y yo puedo hacer una página diaria, pues me va a llevar año y medio en Sí, ya hacerlo. cuando empiezas a hacer tus números reales es cuando te das cuenta del tipo de proyecto que en realidad estás queriendo buscar hacer, ¿no? Y ahí yo también haría, digo, una pregunta filosófica, ¿también el tiempo es relativo? Sí y no, en el sentido en el que es relativo en relación a
qué tipo de proyecto quieres hacer y el tiempo que te va a llevar, que puede ser mucho o poco, 1 mes o 2 meses o 6 meses podría parecer mucho versus qué tipo de proyecto, pero por el otro lado, no es relativo porque es muy importante poderlo cuantificar. O sea, por un lado sí es esta parte emocional de decir, bueno, me llevó 6 meses y en realidad dentro de una vida, o sea, dentro de tu propia vida de que vas a estar en esta tierra, pues 6 meses en realidad es nada, ¿no? Dedicado a sí, lo que vas a hacer y al proyecto que quieres sacar adelante, pues en realidad es nada de tiempo. Pero sí tenemos que tener la capacidad de cuantificar cuánto tiempo nos va a llevar a hacer algo, porque si no, no es medible. exacto. Y también porque se vale hacer proyectos muy largos, o sea, se vale hacer un proyecto de 15, 20 años, pero estar consciente de que nos va a llevar eso. Nada Claro, más tener conciencia de eso, ¿no? Y sí, que nadie bueno, nos está mintiendo. Usted se metió ajá, solito a esto. sí, exacto. Entonces, como último apartado de este segundo paso, que es apuntar hacia nuestro objetivo, eh, yo propongo ser selectivo. O sea, no se puede lograr todo. A lo mejor y queremos pintar al óleo y pintar con grafito y hacer dibujos al pastel Nada, increíbles y nada. abordar muchas técnicas y muchos proyectos, pero sí hay que ir un poco más lento. Yo creo que menos es más, al menos en este caso, y es mejor trabajar con menos recursos y explorarlos mucho más a detalle. Digamos que sí, o sea, sacarle el máximo partido a un recurso sencillo y que agarrar, o sea, es mucho mejor eso que utilizar, que intentar hacer mucho de todo y no aprovechar nada al 100%. Yo digo que es básicamente no te compliques. Sí, 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 sí. O sea, Hay una trata de cita que, complicarte lo menos posible. sí, sí, hay una cita de un creador, no recuerdo quién es, creo que se apellida Stravinsky, que dice entre más me limito, más me libero, y la repiten mucho en un podcast que escucho de Roberto Martínez. Entonces, pero creo que es muy cierto, porque me he dado cuenta que entre menos recursos tengo para crear una ilustración, me siento más cómodo. Y fíjate que esto también lo dice este Puño en una charla que es muy famosa en YouTube, el ilustrador Puño, no sé si Ujú, lo ujú, conoces. ujú. Sí, 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 un Ajá, argentino, ¿no? Creo que es argentino. no, es español. Español, español, sí. Sí, Sí, claro. Es que también yo luego pienso que el diseño y las artes son como esta gran caja de materiales y entonces hay crayolas de un montón de colores, y hay plumones, y hay acrílicos, y hay pinceles, y hay tintas, y hay carboncillos, pero además hay reciclados, hay un chingo de papeles. Entonces hay un montonal de opciones y esa cantidad de opciones también puede ser abrumadora, muy sí, abrumadora. sí, Entonces sí, sí, también entre menos tengamos, también buscamos en el ejercicio de la creatividad, de la resolución con estas tres cositas, ¿no? Con un lápiz, una goma y un papel, ¿no? Y con sí, esto, pero haz una silla. Ujú. sí. Y fíjate que Sartre, que es un filósofo francés, existencialista, también habla de esto, de elegir, este, dice que muchas veces entre más cosas haya para elegir, más nos cuesta elegir, porque el escoger algo significa renunciar a otra cosa, ¿no? Y Claro, actualmente que vivimos en un mundo de muchas imágenes, de muchos recursos, de muchas posibilidades, o sea, casi casi que todo lo que queramos, en lo que queramos formarnos está al alcance de nuestra mano. uh-huh. Entonces, nos cuesta más trabajo elegir, pero creo que sí es importante por eso justamente ser selectivo en nuestras decisiones. Me gusta, me gusta, me gusta. Va. Ok, entonces el siguiente paso es eh, ejecutar el plan, ¿no? Ya tuvimos tiempo para reflexionarlo, para aterrizarlo, ya tenemos claro cuál es nuestro plan, cuánto nos va a costar, para qué, etcétera. Ahora ya es momento de poner acción dura y darle con todo, ¿no? Entonces, aquí yo recomiendo adoptar hábitos de manera paulatina que nos acerquen a ese objetivo. Voy a poner un ejemplo. Imagínate que yo quiero presentar una exposición de ilustraciones en una galería
y para eso necesito producir 30 piezas, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo, pensar en cuánto tiempo necesito dedicarle a diario a producir para que estas 30 piezas estén el día de la exposición? Y eso implica comenzar a adoptar un hábito. O sea, decir, bueno, le voy a dedicar 2 horas o 3 diarias sin parar a producir. Y lo demás lo puedo dedicar a otras cosas, a mandar correos, a hacer contactos, a crear contenido, etcétera. Pero 3 horas de cajón van a estar ahí. Y comenzar a implementar ese hábito, sentarse a una hora determinada, pararse a una hora determinada y saber ponerle principio y fin y saber ser constante. Se pueden, bueno, podrían utilizar algunos recursos como un cronograma, un calendario, un planificador. Hay algunos hasta cubos, ¿no? De estos así que te marcan el tiempo, este, Ajá. de tiempos de estudio, ¿no? ¿Qué otra cosa se te ocurre que puede como... Pues yo lo que hago en realidad, yo soy muy rudimentario en ese aspecto. Yo lo que hago es que con una libreta y un timer y un calendario ya. O sea, yo sí soy mucho de pluma y papel. Entonces, yo lo que hago es que en mi cuaderno del diario apunto ahí todas las actividades que voy a hacer en el día y las voy tachando. Y de hecho el Ay, yo tachar sí me da igual. como Es que placer. qué placer, qué Sí, placer eso de hacer un cuadrito y ponerle un tachecito o una palomita. sí. Es Ay, que sí, bastante. eso es de toque. Me cae que eso es de Sí, toque. Yo hasta, incluso ya son cosas que ya hice, que ya no necesito apuntarlas en mi hoja, pero digo, no me merezco apuntarme. O sea, bueno, para mí ha sido darme cuenta que es como reconocer que sí he hecho muchas cosas en el día. Porque luego a sí, veces también siento es que nada igual. más estoy cansada y que no hice nada. Y cuando justo voy haciendo como la lista de, aunque apunte cosas que ya hice para tacharlas, es como también reconocer que ya resolví esto, que ya resolví esto, que ya hice esto. Y luego también porque soy medio olvidadiza, pues incluso es una buena forma después como de regresar y decir, ah, ok, sí, sí, ya resolví esto. Ya me acuerdo en qué iba en esta parte de esto. A mí me pasa algo similar en lo que a ti. Yo a veces siento, o sea, se acaba el día, hice muchas cosas, pero siento que no hice nada, ¿no? Ah, Entonces, lo que me puse a pensar es, no, a ver, le voy a dedicar 30 minutos a dibujar esto, y hay veces que son 15 minutos de sacar mis lápices, ordenar mi mesa, pero digo, bueno, lo hice, ya punto, lo que importa es el hábito. sí, no, definitivamente, definitivamente. Yo ahorita empecé Sí, a ir a nadar y dije, bueno, como es alberca comunitaria, entonces dije, bueno, si hay más gente y no me puedo meter a nadar, por lo menos voy a estar yendo. O sea, aunque sea mojarme sí, las patitas, pero generar el hábito de estar yendo independientemente de cuál sea el resultado, ir poco a poco, a que se convierta en un hábito. exacto. Yo pienso que hay que ser un poco menos apegados a los resultados y un poco menos duros con nosotros mismos en ese aspecto. Porque si Pero no, también creo que tenemos que aprender a manipularlos un poquito más, porque lo canijo es la mente, o sea, la mente es la que no te deja luego como avanzar y tiene uno que luego también buscarle la vuelta para que no nos gane como la desidia, la hueva, el internet, las redes sociales, porque sí, perdemos muchísimo tiempo en esos lugares. sí, 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 justo, justo, justo. Para eso es importante gestionar, ¿no? Y bueno, Ujú. yo pienso que aquí en este punto de ejecutar, hay que pensar que la inspiración es un lujo burgués, porque esto también lo escuché en un podcast de creatividad Ujú. y me gustó mucho porque es cierto. A veces pensamos como ilustradores, y es muy frecuente que nos pase, que, uff, no llega la inspiración, uff, no se me ocurre nada. Pero con la experiencia me he dado cuenta que cuando te obligas a sacar esa inspiración, digamos que la obligas a salir, es como un músculo creativo, el famoso músculo creativo, ¿no? Entre más lo forces, obviamente dándole descansos entre intervalos, pero entre más lo forces, es más fácil que poco a poco te vayan saliendo las ideas Sí, sin que que cuando lo tengas que esperar necesites, la inspiración. sí, que cuando lo necesites ahí esté haciendo su chamba. Ajá, claro. Entonces, yo creo que hay que adoptar esa mentalidad, ¿no? O sea, que hay que obligarse a un poco a ser creativo y se puede empezar de poco a mucho, ¿no? Igual el concepto de
de hacerlo progresivamente. También hay que, en esta etapa, en este paso número 3, hay que enfocarse en hacer. Yo creo que los propósitos no se descubren de otra manera más que haciendo. O sea, porque también, y tiene mucho que ver con que la creatividad es un lujo, con que la inspiración es un lujo burgués, perdón. Pero esto de esperar a que llegue el propósito de vida como ilustradores para empezar a crear, o sea, ay, es que no me siento lo suficientemente capaz para ser un ilustrador de novelas, o no me siento lo suficientemente capaz para ser un ilustrador publicitario. No, o sea, yo creo que no, ese no es el enfoque que debemos de adoptar. Yo pienso que lo importante ahí es hacer, empezar a hacer. ¿Qué quieres hacer? ¿Ser diseñador o ilustrador publicitario? Pues comenzar a hacer esos proyectos. Queden como queden, o sea, al final la mejora va a ir viniendo conforme más vayamos practicando, ¿no? Entonces yo creo que también ese es otro buen tip, adoptar esa manera de pensar, ¿no? El que los propósitos nacen en la acción y no detenerse a reflexionar tanto en en lo que estamos haciendo ahorita en esta etapa, porque para reflexionar ya tuvimos los primeros 2 pasos y vamos a tener los últimos, que es el de iterar. Ahí vamos a tener tiempo de reflexionar. Ahorita es momento de poner foco. Decía Steve Jobs que hagas lo que hagas, nunca te detengas, ¿no? Y él no decía, esta frase no quiere decir que no descanses, que nunca descanses y que siempre seas productivo, sino más bien yo la interpreto como que el miedo al error no te paralice, porque mucho me pasó eso y creo que mucho le pasa también a la comunidad de ilustradores, que el miedo ay, ¿qué me van a decir? ¿Me van a juzgar? ¿No me va a quedar? ¿Dibujo mal? ¿Ya me quedó mal esto? Muchas veces hace que no sigamos adelante con esos proyectos que tanto nos hacen ilusión. Sí. Fíjate que a mí me gusta mucho el trabajo de esta Catalina Wu, y justamente creo que tiene esta Catalina como ese enfoque pues me equivoco y aprovecho el error. Y existe un término que se llama parálisis por análisis y justamente es Ajá. eso, o sea, que nos quedamos como en esta parte mental, en el proyecto, en todo lo que ni ha pasado, pero que creemos que va a pasar, y pues en realidad de la acción nace el aprendizaje. O sea, nuevamente es exactamente lo mismo que hablamos al principio con la de visualizar, de apuntarlo en un diario, porque está pasando lo mismo, ¿no? O sea, la estamos mentalizando tanto que no lo estamos convirtiendo en algo que existe a través de la palabra, y aquí ya tenemos como el plan, pero no lo estamos ejecutando porque nuevamente no existe dentro de este plano existencial, ¿no? De acciones, porque lo estamos dejando solo como en el plano de las ideas, ¿no? Y puede ser bien peligroso porque pues muchos de nosotros en ese plano es donde más nos movemos, o sea, esa es la parte que más nos funciona. Entonces tenemos también como que tener mucho autocontrol, o sea, de que no nos gane como esa parte del miedo, de la ansiedad, de la insatisfacción, porque pues en realidad no ha pasado nada de eso y nosotros ya lo estamos Sí, sufriendo. sí, ya nos estamos adelantando a algo que todavía ni pasa. Sí, Sí, no, sí, sí. conozco esa gente, conozco esa gente. Me han contado. Bueno, bueno, y aquí para mí uno de los aspectos más importantes en este tercer paso es la flexibilidad. O Mm, sea, que cuando estemos desarrollando el proyecto y estemos ejecutando, a la par de ir ejecutando, lo vayamos adaptando a las condiciones que se nos van presentando y que van cambiando. Ahorita yo, por ejemplo, estoy desarrollando un proyecto de vestir un carril de tiro, un stand grandísimo. Entonces, hice unos bocetos, pensé en la idea y todo, y yo ya la tenía ya estaba bien emocionado por cómo se iba a ver y tal, y cuando me encuentro con que me den el presupuesto, pues resulta que muchas de esas cosas no iban a ser posibles, ¿no? Entonces, no, qué sí. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Pues adaptar el presupuesto a, pues a lo que se podía hacer, ¿no? O sea, más bien ir adaptando mi idea, irle dando cosas para que se pudiera adaptar, ¿no? Pero de todos modos seguir adelante.
Entonces creo Y que eso es muy sobre todo importante. que no nos pegue como emocionalmente, ¿no? Porque sentimos que es durísimo, así como de, ay, no, ya no es el proyecto perfecto que me había imaginado, ya no quiero nada, no quiero nada, ya no me hable. Y pues en realidad la vida es así, ¿no? O sea, la vida es así, o sea, a lo mejor mañana va a ser al revés, que tengas un proyecto en donde después va a haber más presupuesto de lo que pensabas y tampoco era lo que tenías planeado desde el principio, ¿no? Entonces como que también conlleva esta parte, pero siento que podemos llegar a ese nivel de reflexión si hicimos todo lo anterior de dormir bien, comer bien y salir a caminar y estar tranquilos. Porque si no estamos bien, cuando llegan este tipo de situaciones y nos agarran en una máxima depresión o en un nivel muy bajo de autoestima, pues obviamente vas a sentir que ya el mundo cayó y Dios te odia y todo el mundo te odia y nada te sale bien nunca, ¿no? Sí, sí, es gacho eso. Yo he estado ahí un poco y sí, o sea, creo que hay que tomárselo un poco más light. Y justo eso tiene que ver con el siguiente aspecto importante de este tercer paso, que es lidiar con el síndrome del impostor, que es Ah, claro. tan famoso y tan recurrente en nosotros los ilustradores, ¿no? Yo creo que nunca se supera, pero sí se sobrelleva, ¿no? Es como el miedo, o sea, hay gente que quiere no sentir miedo, que quiere no sentirse triste. Pues no, o sea, no somos máquinas, no somos robots, somos seres humanos que también necesitamos estar tristes para poder reflexionar de aquellas cosas que nos desagradan o estar molestos para poder saber qué no queremos que se repita en nuestras vidas, ¿no? Entonces, el síndrome del impostor, pues yo creo que es como un mecanismo psicológico de defensa, como para que no nos lastimen, pero sí creo que se sobrelleva y es importante empezar a poner un poco de resistencia con respecto a eso, pero de la manera adecuada, ¿no? No tratar de huir de él completamente, sino ser más críticos al respecto y pensar y reflexionar y, y, y decir y pensar en que muchas veces en realidad a la gente no le importamos tanto como creemos. Y aquí Sí, no, yo tengo una sí, anécdota. sí, 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 totalmente. Sí, y a mí yo tengo una anécdota bien interesante, se las cuento rápido, que es que cuando yo empecé a bajar de peso, pues yo pesaba 110 kilos, ¿no? Entonces, cuando empecé a entrar en el mundo fitness y a bajar de peso y todo, pues muchas personas me decían, wow, qué chido, cómo le estás haciendo y todo. Y entonces yo ya creía que todos los que me rodeaban iban a estar súper interesados en temas de nutrición y que se iban a dar cuenta que ya bajé un kilito más y cosas así. Y no, o sea, me di cuenta que no le importaba a la gente como yo creía. Y entonces eso fue una gran desilusión para mí, pero también me sirvió mucho para decir, bueno, si no le importo tanto a la gente, entonces si la llego a regar, si llego a hacer el ridículo, si Sí, llego a total. tener un frijol en los dientes en un momento, pues qué importa, o sea, al final eso va a pasar en 3, 4 días y ya, punto, o sea, la gente se le va a olvidar, no es tan Sí. importante. Sí, yo digo que hay que vivir la vida más light y con más comedia. O sea, la vida es Ajá, muy absurda, la vida es muy, muy absurda. O sea, de sí, verdad pasan cosas que uno nunca pensaría que se acomodarían para que fueran así. Y la vida es muy absurda. Entonces, también esa onda de querer controlarlo todo es muy absurdo desde el entendido de que o sea, hay que ser un poquito más humildes, de decir, pues uno también babea cuando duerme, ronca, ¿no? O sea, sí, somos igual de normales y naturales todos y todas, ¿no? Entonces sí, yo digo que hay que tomarse también la vida menos en serio, con seriedad, sí, con la seriedad suficiente para levantarse todos los días y desayunar bien, cuidarse, quererse, pero con no tanta seriedad que no nos permita ser libres, ¿no? sí, que nos sentamos asfixiados. Y fíjate que un dato bien interesante a colación de eso que mencionas, es que un ilustrador y poeta que era William Blake Ajá. justamente hablaba de esto. Decía que, bueno, digamos, de sus ideas principales de sus discursos eran esos, ¿no? Que la vida en realidad es como una especie de sueño y que
que por la lógica y el capitalismo y todo esto y la ciencia, pues nos lo tomábamos demasiado en serio y William Blake estaba como tratando de decir, no, o sea, están un poco equivocados, creo que sí está bien la ciencia, pero hay que vivir más light y hay que ver esto como si fuera un sueño total, no pasa nada. Yo No, pues, para sobrellevar el síndrome del impostor, lo que hago son varias cosas. A veces pienso en que de todos modos nos vamos a morir, ¿no? pues Entonces, es que sí. sí, o Eso sea, y eso me funciona. Otra cosa que pienso es que, ¿qué va a pensar mi yo de 80 años de eso que no me atreví a hacer porque me daba miedo que me criticaran? Y Ujú. cuando pienso eso, pum, o sea, digo, no, X, lo hago. Y también pienso en que tengo que ser mi mejor versión, pero mía, y desde mis posibilidades, y desde mis alcances y mis limitaciones, y no desde las expectativas de alguien más. O sea, me Claro. pasa mucho que me comparo con otros ilustradores y digo, uy, no, pues no he hecho la carrera que ellos, y ellos son más jóvenes, o pintan y dibujan increíble, o están exponiendo en tal lugar, o están vendiendo ya su trabajo y les va muy bien, pero no soy ellos, o sea, yo tengo mi historia y tengo mi autenticidad y creo que respetarla pues es bastante importante para poder hacerle frente al síndrome del impostor tan feo que vivimos. Y yo agregaría uno más, tener confianza en uno, o sea, tener confianza en que si las cosas las estás haciendo con una metodología, en algún momento va a llegar un resultado favorable porque justo las estás haciendo desde la reflexión, no estás nada más así corriendo por la vida, a ver qué pasa, no voy a mandar esto por aquí, voy a mandar esto por allá y a ver si pega, ¿no? O sea, en realidad como lo estás Sí, haciendo desde la reflexión y como hay una metodología de lo que estás haciendo y del por qué y para qué, entonces también tener la seguridad de que tomaste unas buenas decisiones y de que si la decisión que tomaste no está siendo como lo esperabas, que tienes tiempo para moverte y acomodar el barco dentro de lo que necesites, ¿no? O sea, creo que eso es de lo más valioso porque siento que no confiamos, o sea, no confiamos, o sea, tantos años dibujando todos los días y sí, todavía, ay, no, es que dibujo bien feo, o sea, es que no hay forma, o sea, sí, simplemente no hay forma. sí, la verdad es que hay que creérsela, o sea, hay que también pensar en que somos muy fregón, o sea, aunque no lo digamos, o sea, aunque no lo expongamos hacia con los demás, ¿no? Pero sí decir, yo soy bien fregón porque hice esto y esto, y Yo sí también creo de que hay vez en una cuando cosa ahí. vernos con los ojos de alguien externo, vernos con los Sí, ojos de alguien que no es que no es ilustrador, que no es dibujante, y la verdad es que somos muy talentosos. sí, sí, yo creo que aquí hay dos cosas bien interesantes. Uno es el amor propio, o sea, el amor propio, ¿por qué tenemos una capacidad enorme de amar a los demás y no de amarnos con ese mismo nivel de amor hacia nosotros mismos? Y por el otro, de un ego sano, o sea, el ego es bueno, desafortunadamente ahora ha girado la palabra ego y egocentrismo desde una connotación negativa, pero en realidad el ego es la formación de la propia imagen de uno, entonces ese Sí, ego también tiene una construcción muy importante. Y si todo el tiempo ese ego está construido a partir de todo lo que se supone que no puedes hacer, aunque lo has hecho durante 15, 20, 30 años de tu vida, entonces en realidad hay una relación ahí bien dual, bien horrible, que está uno, que además es provocada por uno mismo. O sea, nadie te dijo que le tenías que entrar a ese juego. sí. Justo también otro filósofo que habla de eso es Nietzsche, ¿no? Como que él viene a defender un poco esos valores que la Iglesia Católica tanto criticaba y negaba, y justamente habla de que muchas de esas cosas que tratamos de no ser, pues son buenas, ¿no? Pero bien encaminadas, me parece, yo agregaría ahí. Uh -huh. Eso es Y bueno. bueno, nada más déjame antes de que cambiemos un comentario de Guru Oner, nos dice, no, como de estas cosas que te puedes decir a ti mismo, no volverás a ser tan joven como lo eres ahora. También eso es cierto, o sea, justo tocabas el tema del tiempo. Hay una ilusión muy rara con el tiempo. Creemos que tenemos mucho tiempo para mucho tiempo, ¿no? Que nos va a durar mucho tiempo, ¿no? Y Sí. en realidad el tiempo no es tan, digo, los que ya pasamos la línea de los 30 y que vamos hacia los 40, o sea, sentimos la verdad ya esa sensación del tiempo, porque de verdad ya no te sientes con la misma
la capacidad intelectual sí, pero ya no física, o sea, ya no te sientes con la misma motivación y brío y energía para hacer ciertas cosas, o sobre todo como para dormir mal, o comer mal, o estar en un espacio en donde te maltraten, o sea, como que ya tienes ciertas cosas que dices, no, ya no quiero entrarle como a esto por aquí, ¿no? Sí, como que ya no tienes la misma vitalidad, No. pero ganas en sabiduría, eso es lo Gracias bueno, a Dios, ganas en sabiduría. quiero pensar que sí, que el sufrimiento nos ha traído mucha enseñanza. Sí. Bueno, entonces, seguimos con el, con el paso 4, que es ahora sí ya, una vez que ejecutamos el plan, pues viene la retroalimentación, ¿no? Y aquí lo Ujú. que vamos a hacer es hacer una pequeña lista, o sea, ya que acabamos nuestro proyecto, ahorita ya lo vamos a empezar a evaluar. Y vamos a hacer una pequeña lista en nuestro cuadernito que tenemos de las reflexiones sobre cuáles fueron los aciertos y cuáles esa va a ser una lista pequeña, ¿no? Y una lista más grande y un poco más crítica va a ser la de cuáles son las áreas de oportunidad de ese proyecto. O sea, qué cosas nos hubiera gustado que nos salieran mejor, ¿no? ¿Y por qué digo más crítica? No con el afán de ser duros con nosotros mismos, sino más bien de quitarnos digamos, como vernos desde afuera y no decir, ah, pues es que este proyecto me costó mucho trabajo. No, sino ver el resultado final, nada más con el propósito de mejorar lo más posible, ¿no? Y bueno, con base a esta lista que hagamos, vamos a pensar en qué podemos mejorar y cómo vamos a buscar mentoría. O sea, la mentoría no nada más es alguien que tiene más experiencia que nosotros en ese rubro en el que nos queremos desarrollar, sino también son formaciones, cursos o libros que hablen del tema, o pensadores, o cosas así, ¿no? O También son podcast, ¿no? Tú que escuchas o muchos podcast. podcasts, o sea, también podemos ahora pensar en estos nuevos formatos que es YouTube. Luego, el propio YouTube de verdad que se ha vuelto una biblioteca impresionante de conocimiento. O sea, está cañón. Y el Sí, mismo sí, sí. TikTok, ¿no? O sea, yo no le he entrado, ¿no? Pero sé de amigos que tienen sus cuentas de TikTok y me han dicho, así es que métete, porque pues con el algoritmo ya te pueden salir puras cosas de arte. Y luego me mandan cosas así de diseño, de tipografía, de tutoriales así de un minuto, que digo, es que está impresionante, o sea, la verdad es que Sí. las mismas redes sociales bien aplicadas, o sea, esa misma dopamina, esas mismas drogas que ya tenemos así de adicción hacia las redes sociales, pues bien encaminadas, incluso podría ser un tiempo bien aplicado, digo, mejor aplicado, no que sea bueno o malo, sino aplicado más hacia lo que uno quiere con sus metas personales. Sí, sí, a mí me pasó que hace tiempo me dedicaba muchas horas a leer y a formarme, pero no estaba orientado a nada. Ajá. Entonces me di cuenta que por eso justamente en este cuarto paso, pues ya una vez sabiendo cuáles son mis áreas de oportunidad, pues entonces sí ya formarme en eso, ¿no? Y no nada más andarme formando o buscando mentoría sin ningún proyecto ni nada, ¿no? Aparte de que me di cuenta que también los mentores muchas veces les preguntan, oye, ¿y cómo puedo desarrollar este proyecto? Y su respuesta de los mentores es, pues hazlo, muéstramelo y te doy feedback. Pero pues si Claro. no tienes ningún proyecto hecho, pues ¿qué les vas a mostrar, no? Entonces es Claro, es que importante. también si te pones del otro lado como el mentor, o sea, en hacer un proyecto es tan grande, hacer una ilustración conlleva tantas cosas, que cómo voy a saber en qué punto de todas estas cosas, ¿no? De toda esta caja de la que hablábamos de materiales, a eso también le vamos a meter ideas, conceptos, ¿no? Formación, de cuál realmente te puedo sacar para decirte, ah, ok, en tu caso lo que te hace falta es trabajar perspectiva, pero ya está muy bien formado tu discurso, ya está muy bien cómo trabajas el color y la composición, ¿no? O sea, sí, que eso es realmente lo que te hace una persona cuando te revisa en revisión de portafolio o revisión de alguna ilustración profesional. En realidad eso es lo que hacen. O sea, es a través de que llevas un proyecto físico que pueden dictaminar o hacer un análisis de cuáles son tus áreas de oportunidad y cuáles son las áreas en las que tienes que mejorar. Sí, claro. No, y también sabes qué, que hay que saber escuchar y saber seguir las recomendaciones, porque muchas veces uno es terco, o sea, va con el mentor
y quiere una asesoría, pero a la hora de que recibe el feedback, no lo lleva a cabo, porque pensamos que, no me entendió. Yo pienso que así, y fíjate, eso también lo relaciono con las preparaciones físicas del gym, ¿no? Porque los culturistas, los que cargan pesas, hacen algo similar, o sea, ellos escuchan a su entrenador y hacen justo lo que les dice, crean que esté equivocado o no, hacen lo que les dice. Y ya después ven si les funcionó o no. Y si no les funcionó, pues vaya al mentor. Si sí les funcionó, pues qué chido, ¿no? Pero entonces yo creo que hay que tener esa capacidad de saber escuchar y de saber ejecutar con base a lo que alguien más nos está diciendo, así como los abuelitos cuando nos regañaban Claro. de que ay, te va a pasar esto y los desescuchábamos y todo, y resulta que, pum, sí tenían razón, ¿no? Entonces yo creo que es importante eso. Y creo que viene también un poco en ese tema que hablábamos del autocontrol. O sea, esto tiene que ver totalmente con autocontrol. O sea, como de tener el autocontrol de que no te gane esa rebeldía de la que somos característicos los creativos, de no, yo soy libre y a mí nadie me controla, bifo, a mí nadie me controla. No, o sea, también como tener ese autocontrol de decir, a ver, entonces, ¿para qué chingados vengo a hablar con un experto si no le voy a hacer caso al experto? Entonces tampoco Sí, pierdas claro. ni el tiempo del experto ni tu propio tiempo. O sea, hay un Sí, contrato ahí que luego no se entiende cuando en realidad vamos a estos cursos o a estas mentorías o a estas asesorías. O sea, entonces, ¿para qué vienes si en realidad no estás dispuesto o dispuesta a escuchar? exacto. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, una vez hecho esto, ya pasamos al quinto punto, que es iterar, y que para mí es como el más interesante, el más importante, no el más importante, sino el que para mí en un momento dado significó más, ¿no? Fue más como un gran descubrimiento que hice. Y esto pasó porque eh, en el mundo del marketing es lo que se hace, ¿no? Se lanza una campaña y se evalúa a ver si fue buena, se determina qué es lo que fue bueno y se repite eso que fue bueno. Se determina cuáles son las áreas de oportunidad y lo que hay que cambiar y se reemplaza. ¿Y qué pasa? Que si esta guía se repite muchas veces, pues imagínate lo mejorado que va a estar tu proyecto con el paso de las iteraciones. O sea, esto quiere decir que entre más practiques esta guía de 5 pasos, pues te vas a ir perfeccionando más y más y más y más y más y más hasta que vayas consiguiendo poco a poco aquellos objetivos que te planteaste y un día te vas a dar cuenta de que quizás ya seas ese ilustrador que querías llegar a ser, porque estás constantemente intentándolo, quitando la basurita que no sirve, quedándote con lo mejor. Repites, quitas la basura que no sirve y así una y otra vez, ¿no? Entonces, pues sí, el iterar es repetir un proceso una vez que ya recibimos formación, que recibimos conocimiento de nuestros mentores, que escuchamos, y en este segundo intento vamos a hacer las cosas muchísimo mejor. Pero lo mejor de todo es que en este proceso pues vamos a ir dejando nuestra impronta en esta vida, o sea, vamos a ir dejando esos intentos y en esos intentos unos van a ser muy buenos y otros no. En mi experiencia y por lo que yo he escuchado de muchos ilustradores, la mayoría van a ser eh, dibujos no tan padres o de poco impacto, pero uno que otro va a ser, ¡pum!, la va a sacar del parque. Y eso creo que al final está muy alineado con las metas de un ilustrador, ¿no? El trascender, el que su obra trascienda a lo largo del tiempo. No, pues está padrísimo, porque además nos permite justo generar, como dices tú, un proceso que va a ser exponencial la mejoría, porque además va a ser, bueno, por un lado va a ser totalmente personalizado, porque está diseñado y pensado y visto desde nuestra propia perspectiva de la vida y de lo que queremos lograr. Entonces, pues es totalmente personalizado y es exponencial el crecimiento porque viene desde nuestro propio desarrollo de lo que estamos haciendo y del reconocimiento de que sí y que no, ¿no? Habrá gente que diga, no, pues yo no le entro, la verdad ya lo intenté y dentro de esta evaluación que hice, pues vi que no me gustaron hacer cursos en línea, porque yo lo que necesito es más bien que si voy a tomar un curso de algo, sí estar con la persona. Entonces, ya nada más hacer esa reflexión me parece sumamente valiosa porque es como nuevamente dentro del reconocimiento de quién eres como persona, de lo que te identifica dentro de esa individualidad de las cosas que son
realmente lo que te hacen, ¿no? Y sentir Sí, en este mundo y disfrutar este mundo. Que pues yo sí, sí sí, soy de sí. la idea de que si no venimos a disfrutar, entonces a qué venimos? ¿Vamos a sufrir? Exacto. Sí, 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 hay que disfrutar y hay que, eh, pues, yo pienso que hay que ser flexibles sobre todo eso e intentarlo, intentar un propósito y un proyecto y una y otra vez. Oye, querido, pues, si quieres, bueno, varias cosas. Vamos, si quieres, haciendo conclusiones y reflexiones al Sí, sí, respecto, claro, claro. ¿no? De estos 5 puntos. Entonces, recordarles, ¿no? El primer punto es visualizar, ¿no? Ajá, Entonces, en esa visualización tendremos que hacer como todo este planteamiento del proyecto, pero también no solo visualizarlo desde la mente, sino bajarlo a papel y también como desde la parte emocional, ¿no? ¿Qué quiero hacer con esto y cómo lo estoy sintiendo? Después, el segundo paso es apuntar, ¿no? Me parece también súper importante porque ya es como, ok, ya hice esta idea súper mafufa de gallinas en el espacio. Bueno, ¿para qué quiero pensar en una ilustración que tiene que ver con gallinas en el espacio, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo de que yo haga un proyecto, una marca, una compañía que se llame Gallinas en el espacio, ¿no? Entonces empezar a sí, hacer como todo este planteamiento, pero también me pareció bien importante lo que decías de ser selectivos, porque sí es cierto, ¿no? La vida luego hay temporadas en donde te cae nada de chamba y hay temporadas en donde te cae muchísimo trabajo. Entonces, sí, también nos da muchísimo miedo decir que no, ¿no? A que se nos acerquen los clientes y decir, no, ahorita no puedo, no, ahorita no puedo hacerte el proyecto porque estoy haciendo otra cosa o porque ahorita estoy capacitándome para después hacer otra cosa, ¿no? Entonces, también como que tener la seguridad del no y que no pasa nada tampoco. Y me parece que fue muy importante en esta parte el tema también del tiempo, ¿no? Empezar a medir los tiempos de cuánto realmente me va a llevar a hacer esto, o desde el otro planteamiento, no solo de cuánto me va a llevar a hacer esto, cuánto estoy dispuesto o dispuesta a dedicarle a esto. Porque también puede ser que esta medida de tiempo sea decir, ok, me va a llevar 6 meses porque estoy dispuesto o dispuesta a dedicarle media hora de mi día, pero todos los días. Y podrá ser media hora pareciera poco, pero en realidad media hora puede ser una media hora súper importante sí, y además es un pasito, ¿no? Y poco a poco vas sí, caminando hacia claro. adelante. Después me parece bien importante, ¿no? El tercero que es ejecutar, que ya tiene que ver con esta parte del hacer, ¿no? De realmente tomar acciones, porque pues muchas veces nos quedamos desafortunadamente, en lo que dices del síndrome del impostor, en donde las acciones, o sea, si queremos, ya estamos bien motivados y estamos ya con el carbón así del tren, ¿no? A todo lo que da, de la locomotora, pero al mismo tiempo la parte emocional no nos deja avanzar porque, ay, no, es que esto que estoy pensando, qué locura quiero hacer, no, es que yo no puedo hacer esto, ay, no, es que a nadie le va a interesar, no es que ponga aquí el pretexto que sea y sufrimiento que sea, ¿no? Entonces, también recordar lo que hablábamos al inicio, ¿no? La importancia de estar bien emocionalmente, pero también estar bien emocionalmente significa que hay que hacer un ejercicio real de acciones, de dormir bien, de comer bien, de tener buenas interacciones también hacia afuera, ¿no? Porque puede uno dormir bien y comer bien, pero si vas a trabajar a un lugar en donde todo el tiempo te están violentando, lastimando, maltratando, pongan aquí las razones por las que sea para cada quien dentro de sus valores personales, ¿no? Pues tampoco son ambientes que lo hacen a uno estar bien, ¿no? O sea, también es ese reconocimiento de que somos seres humanos que merecemos estar bien para poder trabajar bien y para poder Sí, llevar proyectos. Y en este punto me parece bien importante lo que hablabas de la flexibilidad, ¿no? Porque eso también nos cuesta muchísimo trabajo como creativos, así. sí, 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 Híjole. sobre todo eso. Oh, o sea, somos bien creativos y échale todo, y la imaginación, y lo onírico, y lo surrealista, y todo lo absurdo, pero híjole, nada más nos mueven algo que realmente no pensábamos que iba a salir así. Ay, el sufrimiento, la frustración, y la desilusión, a sufrirle, ¿no? Entonces, pues eso, aprender a no flagelarnos tanto y a tener un pensamiento más reflexivo, pero también flexivo, de flexibilidad de que la vida es así, ¿no? Sí, Luego, saber adaptarse.
podernos adaptar, porque así es la vida. O sea, creo que también la pandemia fue como algo que nos pegó durísimo a todos en ese sentido, ¿no? Podíamos haber tenido todo muy, muy concreto de qué queríamos hacer y cómo lo queríamos hacer, y de repente llegó la pandemia y pues nadie se salvó. Nadie se salvó, ¿no? Entonces, pues también ese es el ejemplo más duro de decir, pues sí, o sea, la vida no está controlada para nadie. Y no importa en qué nivel estés, hay situaciones que son incontrolables, ¿no? Inmanejables. Entonces, pues hay que tratar como de fluir en ese sentido. Luego, la parte de retroalimentación y de itinerar me parecen bien interesantes porque nunca hacemos como este último cierre de reflexión. Mandamos los proyectos, te pagan y ya chingue su madre. Y es más, ya traes aquí otros 3 proyectos encima, que ya acabó y más bien ya nada más agradeces de que ya se terminó y ya no quieres ni saber de nadie, ni de nada, ni de eso. Este, Y lo y dejas justo de lado y lo olvidas, ¿no? ya, o sea, ya ni siquiera hiciste respaldo de archivos, todos así lo dejaste mal, o sea, no haces un cierre realmente, ¿no? O sea, el cierre acaba para muchos del trabajo de diseño y de ilustración en el momento en el que nos pagan, ¿no? Cuando en realidad todavía podemos hacer un cierre mucho más enriquecedor para nuestro trabajo personal y profesional, y que tiene que ver como con esta parte también de aciertos, ¿no? Yo creo que esos aciertos y esas áreas de oportunidad no solo tienen que ser hacia el proyecto en sí, sino como hacia todo hacia alrededor, o sea, cómo fue para mí, como el trato con el cliente, del cliente hacia mí, cómo estuvo mis entregas, ¿no? O sea, no solo mi Sí, trabajo de diseño, sino cómo me sentí. Realmente las horas que calculé para hacer esto fueron las correctas, ¿no? Porque también ese es el tema con calcular horas y tiempo. Uno, o sea, es súper relativo porque lo vas calculando conforme va siendo el proyecto, y hay proyectos en donde a lo mejor tienes una suerte y calculaste más horas y qué chingón, pero la mayoría de las veces es al revés. O sea, sí, calcula uno mal los tiempos y en realidad es muchísimo más tiempo el dedicado del que habías calculado que te iba a llevar, ¿no? Entonces sí, también es una claro. muy, ¿no? Sí, sí, Dígame, por dígame. eso es importante iterar para que en la próxima pues, lo hagamos mucho mejor y tanto nos vaya mejor económicamente como trabajemos en proyectos que nos hagan más felices, como la calidad del proyecto sea muchísima más alta. Claro. Y me parece bien importante también lo del tema de buscar mentorías, ¿no? Y las mentorías dentro del entendido de la comunidad, que puede ser cualquier cosa, ¿no? O sea, dentro Sí, de claro. ponernos o sea, que tomemos acciones también en el decir, ok, ya hice la reflexión de que necesito mejorar en esto, pero también tengo la humildad de decir, ok, no lo sé hacer, ¿con quién me puedo acercar para aprender sobre esto? Y eso puede ser desde personas físicas a personas morales, no, pero también, pues internet, ¿no? O sea, hay muchísimos recursos a nivel web de muchísimas cosas, no solo visuales, sino interactivos Sí, y de lectura, como desde tomar cursos, como incluso desde viajar. O sea, también es cierto que sí, también. podemos hacer un análisis de decir, bueno, a lo mejor lo que necesito es irme tantos meses a algún espacio específico en donde me van a enseñar específicamente esto que quiero hacer de ilustración digital o de narrativa gráfica o de edición de literatura, ¿no? O sea, como que Sí, también, porque además nos pone metas del por qué y para qué estamos trabajando, ¿no? A lo mejor te das cuenta que mucho de lo que estás haciendo y que vas a necesitar un ahorro para después pagarte el curso de tal, ¿no? sí. A mí me pasó que en la AMDI encontré muy buenos mentores. Yo me acuerdo que hace años me acerqué con Enrique Torralba, que le mando un saludazo, y él me dijo, eh, ¿qué estás leyendo? Y yo le dije, no, pues historia del arte, ilustración. No, me dijo, no, pero novelas. Y ahí fue cuando se me prendió el foco y dije, madres, tengo que leer. Y ahí fue cuando empecé a leer novelas. Y gracias a eso descubrí que me gustaba bastante las novelas, la literatura. Claro, claro, porque además es como reconocernos que somos todo eso, sobre todo los que somos creativos, tenemos una necesidad muy grande de recibir como mucha información que nos mantenga como todo el tiempo despiertos, activos, Sí, creativos, o sea, necesitamos esos estímulos. sí, Entonces es estímulo. como también reconocer nuestro propio perfil
de la vida que necesitamos para poder transformar eso que vemos, esos estímulos, en cosas. A mí luego me sorprende mucho con mis alumnos y alumnas, que luego les pregunto así de, bueno, ya vieron o sea, sí conocen a Wes Anderson, y todos así de, bueno, Estudio Ghibli, ¿no? O sea, saltándome de, bueno, o sea, Wes Anderson a lo mejor es cine de arte. Bueno, Estudio Ghibli, que es animación, y es así como en la madre, o sea, son cosas que hoy por hoy sí se consideran ya como básicas dentro de Sí, de esta cultura general. biblioteca, sí, de cosas visuales, pero además siento que también luego caemos los ilustradores o diseñadores en solo quedarnos en nuestro medio, que es el medio visual. O sea, creo que también está ir al teatro, escuchar otro tipo de música, hacer a lo mejor algún tipo de ejercicio corporal, cantar o tocar un instrumento. O sea, creo que estamos en una época donde podemos como explorar también como todas estas otras cosas que como seres humanos nos llenan y que nos pueden ayudar como a esto, a este mismo proceso personal, profesional, a que sea todo al mismo tiempo, ¿no? No que estén las cosas por separado, lo profesional y lo personal, sino que en realidad todo camine junto como una gran maquinita. Sí, justo. Entonces, pues creo que, pues ya es que ya dije mucho. He dado mis conclusiones. Bueno, esta es la guía. Yo espero que implementen aquello que les sirva, y que sea también un recordatorio de que hay que llevársela más relax, porque creo que el mundo de la ilustración mexicana pues, está muy golpeado a nivel emocional y a veces es complicado. Entonces, pues creo que tomárselo un poco con más calma y seguir a nuestras posibilidades. Eso le diría a los ilustradores. Sí, pues padrísimo, porque al final es como reconocernos desde esta individualidad de lo que cada quien puede aportar dentro de esta Sí, individualidad. Y en realidad eso es lo que más podemos hacer en esta industria. Oye, pues vamos a dejar tantito que las personas, si alguien quiere hacernos algún comentario o alguna pregunta sobre como esto que hemos estado platicando. Y mientras, pues me gustaría hacerte nuestro comentario de Proust, que es esta ok, sección y tenemos este cuestionario que va, pues va, que va. nuestra intención de este cuestionario, para quien nunca lo ha visto, es que pues conocer un poquito más a nuestros invitados. Creo que también mucho, ¿no? Y reconociendo esto de lo que hemos estado platicando, de también como ir rompiendo la idealización del artista sufrido, pero también del artista que está como en este nivel en donde pareciera que no somos seres humanos y que también tenemos cosas que nos agradan, nos desagradan. Entonces buscamos tener este cuestionario como para humanizarnos más entre todos. Ok. Entonces, bueno, la primera pregunta es, ¿cuál es tu palabra favorita? Ah, mi palabra favorita, ashurado. Me gusta Porque mucho esa palabra. me gusta No mucho cómo sé, suena. me gusta cómo suena, Es, ashurado. es muy fonética. Y casualmente tiene que ver con la ilustración. Qué casualidad, Dios mío, qué casualidad. ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? Eh, ay, es una grosería, pero bueno, No se importa. llama ni es. Ok. No ahondaré más en el tema. ¿Qué es lo Ok. que más te causa placer? Ay, hacer ejercicio. Así, sin más. Ir al gym, sí, claro, sí. ¿Qué es lo que te desagrada? Em, la incertidumbre, Es que la incertidumbre es canija. ¿Cuál es el sonido o ruido que más placer te produce? el sonido o ruido que más placer me produce. Las gotas de lluvia al caer en la noche. Ay, qué específico. Es toda la sensación. ¿Cuál es el sonido o Sí. ruido que te aborrece escuchar? El, cuando agarras dos uniceles y los Ah, frotas. sí, 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 claro. ¿Cuál es tu grosería favorita? Güey. Aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión te hubiese gustado ejercer? Uy, es que son muchas. La verdad es que me gusta mucho la de comunicación,
porque abordan justamente literatura, radio, cine. Entonces, me gusta mucho. ¿Qué profesión nunca ejercerías? Ingeniería. Ah, mira, casi todos nos dicen que contabilidad. Casi siempre nos dicen que cosas que no tengan que ver con números y me parece siempre muy chistoso. La Sí, última tiene que ver como con esta onda de Dios, pero Dios desde el entendido de lo que para ti sea Dios. ok, ok. Entonces, bueno, si el cielo existiera y te encontraras a Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que te dijera al llegar? Eh, que me voy al paraíso. Ah, me tenía preocupado, dice. Y pues tenemos una que esta sí es así como de aquí de En Casa con Amdi, esta bonus. Si fueras un Ok. influencer, ¿sobre qué tema te gustaría que fueran tus videos? Historia del arte. Historia Ay, del es arte. De hecho, mi idea es comenzar a crear contenido sobre eso. ay, Historia del pues arte, teoría del arte, súper necesario siempre, súper sí, necesario. sí. Querido, pues muchísimas gracias, de verdad fue una gran plática, me parece que nos deja con muchas reflexiones de un método muy interesante desde principio a fin. Esperemos que todas y todas las personas que nos acompañaron el día de hoy pues se van también así inspirados y que, bueno, que también nos ayuden a compartir si este contenido les ha parecido útil, que nos ayuden por favor a compartirlo dentro de sus redes, ¿no? A todas las personas que crean que les puede ser valioso. También recordar que, pues, que todo esto está gestionado por la Asociación Mexicana de Ilustradores y que, sí, aquí dos fans, y que bueno, que nos encuentran en todas nuestras redes como AMDI Ilustradores, que compartimos muchas cosas tanto en nuestras redes desde AMDI, desde Instagram, Facebook, que también recordar que en el grupo de En Casa con AMDI tenemos muchísimos materiales, ¿no? Llevamos ya más de 200 transmisiones, ya llevamos más de 4 años haciendo esto, entonces que hay Wow. muchísimo material que también les puede funcionar como para pues todo lo que están pasando, porque todos hemos pasado, todos y todas hemos pasado por ahí. Y pues nada, muchísimas gracias por conectarse. Ya nada más nos quedan 2 transmisiones la próxima semana, el martes y el jueves, y hacemos cierre de temporada de nuestra novena temporada. Muchísimas gracias y hasta la Chido. próxima. Adiós. Gracias. Bye.